Le abrazo a su hermano Starling. Muchas bendiciones para cada persona que estará conectada en este segmento, aleluya, de manera especial. Este es su programa, Restauración. Y yo creo que este es un tiempo de gloria, de bendición, la cual Dios nos va a hablar una vez más en esta hermosa noche. Como ya dije, su hermano Starling Jiménez, y es más que una bendición poder traer la palabra del Señor en esta hermosa hora. Yo creo que el que me pueda acompañar ahí con su Biblia, abra su Biblia conmigo en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino el varón por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hermosa hora, Espíritu Santo. Manifiéstate como nunca antes. Habla con alguien, levanta a alguien, fortalece a alguien, restaura a alguien en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En esta hermosa hora queremos hablarle con el tema: preparémosle una habitación a Dios, o preparémosle una habitación. Y yo sé que todo el que me esté escuchando, todo el que me va a ver, sabe que es habitación. Cuando hablamos de habitación, hablamos de una parte de un hogar, y la habitación de un hogar es lo más importante. Tú vas a ver una persona buscando un lugar para quedarse, para habitar, y puede encontrar un lugar sin balcón, sin sala, sin cocina, alabanza a Dios, y se muda, pero no va a encontrar un lugar que no tenga una habitación para quedarse. Lo primero que una persona busca de un lugar es la habitación, porque es la parte más importante. La habitación simboliza intimidad, la habitación simboliza el secreto, el avance del cielo. La habitación representa, aleluya, relación. Y con este tema, alabanza a Dios, hemos tomado una porción de las palabras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Allí nos aparece una historia extraordinaria, sobrenatural. Allí nos habla de una mujer, alabanza a Dios, que era sunamita. La Biblia nos revela su nombre, alabanza a Dios, pero ella vivía en Sunem, de manera que le dominaban las sunamitas porque vivía en Sunem. Y esta mujer parece que ella tenía todo. Era una mujer que estaba cómodo, tenía todo lo que ella quería terrenalmente. Y dice que había un hombre llamado Eliseo que pasaba de tiempo en tiempo por aquella casa. Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo era alguien que representaba el reino de los cielos. De manera, alabanza a Dios, que Eliseo era profeta, y los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Y el que quería escuchar a Dios escuchaba a los profetas, porque el profeta representaba a Dios. De manera que Eliseo viene siendo el mismo Dios en la tierra, alabanza a Dios. Representaba el mismo Dios, alabanza a Dios. El que le abría la puerta a Eliseo se la estaba abriendo a Dios, porque Eliseo tenía una conexión con el Padre. De manera que esta mujer dice que Eliseo pasaba por aquel lugar y ella le invitaba insistentemente a que quedase, a que comiese en aquel lugar. Y dice que cada vez que Eliseo pasaba por aquel lugar, dice que se quedaba y comía en aquella casa, y dice que se iba. Pero en una ocasión aquella mujer se levantó, y cuando la mujer se levanta, dice que hace una reunión con su esposo. Y cuando hace la reunión con el esposo, dice: mi amor, yo entiendo que este hombre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es un hombre de Dios, este hombre representa a Dios. Ahora yo te ruego que le hagamos un pequeño aposento, para que cuando él venga no solamente nos visite, sino que él se quede a vivir con nosotros, sino que, aleluya, se quede a mudarse con nosotros. Y cuando yo comienzo a ver este episodio, cuando yo comienzo a ver este escenario, yo me doy cuenta que aquella mujer se está levantando, porque aquella mujer entiende que quien está visitando su casa no era cualquiera persona. Aquella mujer entendía que quien estaba visitando su casa era el mismo Dios. De manera que ella se levantó y dijo: preparémosle una habitación, porque yo no quiero que Dios me visite de tiempo en tiempo. Yo quiero que Dios se quede en mi casa. Y yo vengo a hablarle a alguien, que esté conectado, que va a ver eso, a decirle: tiempo de que tú te levantes y digas: Padre, yo no quiero que tú me visites más. Yo quiero que tú te quieres a vivir en mi casa. Yo quiero que tú te mudas a mi casa. Alabanza a Dios. Alguien tiene que levantarse y decir, como esta es una amistad: ya yo no quiero que Dios me visite, yo quiero que Dios habite conmigo, yo quiero que Dios camine conmigo, yo quiero que Dios hable por mí, yo quiero que Dios sea quien conduzca mi vida, el avance del cielo. Y la mujer se levanta, y cuando se levanta dice que ella le dijo: mi amor, preparémosle
preparémosle una habitación al profeta de Dios, al hombre de Dios, y pongamos allí mesa, silla, candelero, para que cuando él venga no nos visite, sino que se quede en medio de la casa, sino que se quede el avance en ese lugar. Y dice que el esposo prepara la habitación, y cuando prepara la habitación dice que el profeta llega en el tiempo que él visitaba, y cuando llega el avance dice que se encuentra con una habitación preparada, de manera que él se quedó en aquel lugar. Cuando él se queda en aquella casa, él se levanta y dice que él andaba con un criado, y cuando anda con el criado le dice: mira, criado, y ese, yo necesito que tú vayas ante la mujer y pregunte a ella que ella necesita que yo haga por ella, que ella quiere que yo haga la alabanza de Dios, porque Eliseo entendía la alabanza de Dios, que si ella le abrió la puerta de Dios era porque necesitaba algo, había una necesidad dentro de ella. Pero cuando Giesi habla con aquella mujer le responde y dice: Giesi, dile a mi señor que no hay problema, todo está bien, yo habito en medio de mi pueblo. Cuando yo noto esta mujer está viendo la situación, y para ella todo estaba normal, para ella estaba todo tranquilo. Y así hay personas que nos están viendo ahora mismo, que ven todo normal, todo está tranquilo, pero te tengo noticias: si Dios no está en tu casa, algo te hace falta. Y Eliseo entendía eso, que aunque ella podía tener todo terrenal, Dios no estaba viviendo con ella. Pero cuando Dios se muda al avance de la casa de ella, Dios comienza a investigar que ella necesitaba, de manera que yo logré entender que Dios nunca va a trabajar en una casa si a él no le dan el permiso. Antes de Eliseo comenzar a investigar cuál era la necesidad de aquella mujer, Eliseo primero se mudó en esa casa. Y hay gente que me están escuchando que quieren que Dios obre, quieren que Dios trabaje, quieren que Dios se meta en escena, y Dios nunca va a trabajar en tu casa, Dios nunca va a trabajar en tu familia si primero no le preparamos una habitación, si primero no le preparamos un lugar para que él pueda habitar. Y yo logré entender que quizá un vecino llega a tu casa y un vecino no va a tener el acceso ni el permiso para poder mover lo que él quiera mover ahí. Él no puede llegar y mover un comedor en tu casa. Alguien que mueve un comedor en una casa es porque esa persona vive en esa casa, es porque tiene legalidad en esa casa. Y es tiempo de que le preparemos la habitación a Dios, es tiempo de que le demos legalidad a Dios, a que trabaje y obre como él quiera hacer. A veces nuestras decisiones son buenas, pero cuando nosotros llevamos una decisión incorrecta o diversa al plan de Dios o a la voluntad de Dios, es una decisión fracasada. Y en este tiempo Dios necesita una generación que ponga su plan, y que sus planes vayan de acuerdo con el de Dios, que su voluntad vaya de acuerdo con el de Dios, que antes de tú pensar hacer algo, sea el Dios del cielo que lo decida por ti, que antes de tú levantar un pie, Dios primero lo levante por ti. Yo quiero hablarle a alguien en esta hermosa hora, a decirle: es tiempo de prepararle una habitación a Dios, es tiempo de mudarnos con Dios, es tiempo de traer a Dios a nuestra casa. Queremos ver manifestación, queremos ver poder, queremos ver que Dios obre, queremos ver la mano de Dios obrando. Pero Dios está fuera y Dios no trabaja desde fuera. Dios trabaja cuando está dentro de la casa, dentro de la habitación, dentro de tu vida, dentro de tu familia. Es tiempo de prepararle la habitación a Dios para que él se pueda mudar. Y la mujer, de manera que la mujer, cuando habla con el criado, dice: no, dile a él que todo está bien. Yo lo estoy trayendo a esta casa no por beneficio, sino que yo necesito que Dios se mude. Porque hay personas que están buscando a Dios por beneficio, y no es malo, pero es mejor cuando tú buscas a Dios porque tú amas a Dios. Es mejor cuando tú buscas a Dios porque tú anhelas la presencia. Y eso esta mujer tenía alabanza a Dios. Le dice: mira, Giesi, dile al profeta que todo está bien, que yo lo traje aquí porque necesito que Dios viva conmigo, no porque quiero que él haga algo por mí. Alabanza a Dios. Y Dios necesita una generación que sea sediento de su presencia, que busque a Dios no por un beneficio, sino que busque a Dios porque ama la presencia. Dios necesita a alguien que busque su rostro, no porque quiera ver a Dios obrando a favor de ellos, sino por amor. Y cuando tú le abres la puerta a Dios, aleluya, por amor, Dios comienza a trabajar contigo a tu favor, a favor de tu casa. Y eso pasó con esta mujer. Dice que cuando el criado llega de Eliseo, dice: Eliseo, yo te tengo noticia. Esta mujer me respondió que todo estaba bien, que ella habitaba en medio de su familia, en medio de su pueblo, que ella estaba bien, que ella no necesitaba nada que tú hicieras por ella. Y de repente, mientras están en el diálogo, el criado se levantó. Y cuando el criado se levanta, dice que el criado le dice: bueno, Giesi, alabanza a Dios, hay que investigar qué ella necesita. Y Giesi le responde: mi señora, yo me he dado cuenta que esta mujer
tiene dinero, esta mujer habita en medio de su pueblo, esta mujer tiene todo lo terrenal que una persona quiera tener, pero algo le hace falta, y es que en esta casa yo no veo una criatura, yo no veo un hijo. Alabanza a Dios. A esta mujer le hace falta un hijo, y cuando yo comienzo a ver, dice que la mujer era avanzada de edad, la mujer no podía dar a luz. Alabanza a Dios. Dicen los estudiosos, los escritores, alabanza a Dios, que esta mujer era estéril, de manera que yo comencé a ver que esta mujer, aunque tenía todo, cargaba con una maldición, porque las mujeres en la antigüedad que no podían tener hijos eran malditas, cargaban con una maldición. Y esta mujer, aunque tenía todo terrenal, ella cargaba con ese yugo, ella no podía tener hijos, ella cargaba con ese cargo. De repente, cuando el profeta se da cuenta de la situación de ella, dice que la mandó a llamar, y cuando llaman a la mujer, dice que le dice: mira, el año que viene para este tiempo abrazarás a un hijo. Y de repente aquella mujer se sorprende, dice: Señor, no te haga burla de tu sierva, porque ni ella misma creía lo que el profeta le estaba diciendo, ella no creía lo que el profeta le estaba declarando. Y yo declaro sobre lo que me están viendo ahora mismo, que aquello que tú no pensaste que Dios iba a hacer contigo, Él lo va a hacer. Que cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para entregarte. Así que prepárate, porque llega un tiempo donde Dios comienza a entregarte aquello que tú necesitabas, pero que nunca pensaste que lo ibas a recibir. Así que prepárate, porque cuando tú le abres la puerta a Dios a que se mude en tu casa, entonces Dios te abre la puerta de los cielos, y aquello que tú necesitabas va a comenzar a fluir, aquello que tú necesitabas va a comenzar a descender. Él dice que aquella mujer, dice: Señor, no haga burla de tu sierva. Pero el año que vino, dice que la mujer tuvo un hijo. El niño comienza a crecer. Pero cuando yo veo esto, alabanza a Dios, dice que el profeta le había declarado eso. Mientras el profeta estaba visitando aquella casa, nada aconteció. Pero cuando el profeta se muda, entonces las maldiciones se rompen. Cuando el profeta llega, entonces los yugos se caen. De manera que yo logré entender que Dios te puede visitar y tu vida puede seguir siendo el mismo. Tú puedes sentir la presencia y tú vas a caminar igual. Puedes ir a un culto y sentir la presencia y todo seguirá normal. Pero no es lo mismo cuando Dios te visita a cuando Dios se muda en tu casa. No es lo mismo cuando Dios llega por un momento a cuando Dios se muda. La mujer recibía visitación de Dios, pero todo seguía normal. Pero cuando el profeta se mudó en aquella casa, la maldición se rompió. Y es tiempo de que tú mudes a Dios, porque el día que tú mudes a tu casa, entonces las maldiciones se van a romper, las cadenas se van a romper. El día que alguien puede bendecir a Dios, yo siento una unción que Dios, aleluya, va a romper cadenas a favor de gente que me están viendo ahora mismo. Aleluya, Dios va a romper cadenas, Dios va a romper ataduras. Alabanza del cielo. Yo no sé cuál era la cadena que estaba atando, yo no sé cuál era la malicia que tú tenías, yo no sé cuál era la persecución que tú estabas recibiendo, pero cuando tú le abres las puertas que Dios se mude en tu casa, esas cadenas se van a romper. Cuando tú le abres la puerta que Dios habita en medio de tu familia, esas cadenas van a ser quebrantadas. Así que es tiempo de que tú te levantes y te pongas en pie de guerra y le digas: Padre, es tiempo de que tú te mudes en mi casa. Es tiempo de que tú te levantes y digas: Dios, necesito que tú vengas. Es bueno tener recursos terrenales, pero lo mejor es tener al Padre eterno viviendo en tu familia. Es bueno tener al base de Dios abogado, pero lo mejor es tener a Dios que hable por nosotros. Es bueno, alguien puede bendecir a Dios en esta hermosa hora. Es bueno tener una ayuda terrenal, pero es mejor cuando Dios se está habitando en medio de tu familia. Es tiempo de que alguien le abra la puerta a Dios. Es tiempo de que alguien diga: Dios, múdate en mi casa. Y cuando Eliseo se muda en aquella casa, dice que de repente, alabanza al Dios del cielo, la mujer queda embarazada por una palabra que el profeta había decretado, por una palabra que el profeta había dado. Y la maldición se rompió ese día, el día que él se muda. La maldición se canceló el día que él se mudó. La maldición se quebrantó el día que Dios se mudó en aquel lugar. Aleluya, porque yo logré entender que hay gente que tiene malicia en su casa porque Dios no está ahí. Hay gente que tiene batalla en su casa porque Dios no está. Porque cuando Dios llega a un lugar, la batalla tiene que irse, la guerra tiene que irse. De manera que hay
que hay cosas que están esperando, no que tú los reprendas. Hay cosas que están esperando que tú traigas a Dios. Porque hay dos tipos de guerra. Hay una guerra que llega cuando Dios no está, y hay una guerra que llega cuando Dios está. Pero la ventaja en que cuando Dios está en medio de la guerra es que la victoria está asegurada. Porque el Dios que yo predico es un Dios que nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la va a perder. De manera que si tú quieres ser un vencedor en este camino, tienes que aprender a caminar con Dios. Y la mujer dice que cuando queda embarazada, el profeta se va al monte a buscar a Dios. Pero cuando el profeta está en el monte, dice que el niño comenzó a crecer. El niño comenzó a avanzar. Mientras el niño nace, todo estaba normal. Pero cuando el niño comienza a crecer, comenzaron la guerra. Dice que el niño le dio un dolor de cabeza. Y cuando el niño le da el dolor de cabeza, dice que está con el padre. Y dice que mientras está con el padre lo manda donde está la madre. Y dice que cuando se la llevan a la madre está con el niño. Y me parece, y permítame especular, que la madre comenzó a buscar medicina, comenzó a buscar cómo curarle el dolor de cabeza. Pero dice que ella se cansó, alabanza a Dios, y dice que ella lo tenía entre sus piernas. Y mientras lo tiene entre sus piernas, dice que de repente, alabanza el Dios del cielo. Dice que de repente, alabanza el Dios del cielo, el niño en medio de ese dolor de cabeza, el niño fallece, el niño se muere. Y cuando el niño se muere, dice que cuando el niño está muerto, alabanza a Dios, esta mujer se levantó, agarra al niño y lo puso en la habitación que ella le preparó el profeta de Dios. Cuando lo pone en la habitación, ella va donde está el esposo. Y cuando va donde está el esposo, dice que dice: mi amor, necesito que tú envíes conmigo a algunos criados, porque yo voy a ir a donde está el profeta. Necesito hablar con él. Dice que el esposo le responde: mi amor, ¿hay algún problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tú estás visitando al profeta? Hoy no es luna nueva, hoy no es día de visitar al profeta, hoy no es día de ver al profeta. Alabanza el Dios del cielo. Dice que de repente la mujer le dijo: mi amor, no te preocupes, todo está bien, ten paz. Ahora, cuando yo noto a esta mujer que está soltando esta presión en medio de lo que está viviendo, yo le pregunto: padre, ¿cómo esta mujer comienza a decir que todo estaba bien con un niño muerto en su casa? Como esta mujer está diciendo que todo estaba bien si en la casa había un muerto? Como esta mujer estaba diciendo que todo está caminando tranquilamente? Y Dios me enseñaba, la más y me decía tal y sencillamente porque esta mujer entendió un principio que la Biblia dice que herencia de Jehová son vuestros hijos. Y ella entendió que quien le dio el hijo a ella no fue un hombre. Ella entendió que quien le dio el hijo fue Dios. De manera que ella entendía que lo que Dios le da a alguien no se podía morir. Por eso que aunque todo estaba contrario, ella estaba diciendo: todo está bien. Y cuando tú entiendes que lo que Dios te da tiene cumplimiento, tú dices: lo que está pasando no es el final. Cuando tú entiendes que lo que Dios te entrega no es el fin, tú dices: aunque vengan vientos contrarios, aunque se levanten la malicia que se levante, yo creo que el que Dios que me llamó, el Dios que me dio la palabra, todavía su mano no se ha cortado, todavía su mano porta poder. Y eso esta mujer entendía, que aunque el niño estaba muerto, ella entendía que Dios había tenido promesa para con ellos. De manera que le responde el esposo: todo está bien, no te preocupes, porque todo está marchando bien con un hijo muerto, pero todo estaba bien porque ella tenía a Dios a su favor. Cuando Dios camina a favor de alguien, va a tener guerra, pero la diferencia entre la guerra que tiene alguien que camina con Dios es que las guerras son de bendiciones, no son de maldiciones. Y Dios no trabaja a lo loco. La mujer era estéril, Dios le rompe la esterilidad, le da un niño y dice que el niño se viene a morir. Y Dios no trabaja al revés. Eso no se puede morir, alabanza a Dios, eso no podía fallecer, porque entonces el trabajo iba a quedar mal, porque ella estaba viviendo ya acostumbrada a no tener hijos, pero el dolor se iba a aumentar después que Dios le entregue el hijo y se muere. Una mujer que no podía tener hijos, entonces iba a ser como al revés, alabanza a Dios. De manera que tú debes entender que a veces lo que tú estás viviendo no es algo normal, es algo contrario a lo que Dios te ha dicho. Entonces cuando tú notas que lo que estás viviendo es algo contrario a aquello que lo que Dios te ha dicho, a aquello de lo que Dios te ha entregado, cuando tú ves que el niño que Dios te dio vivo está muerto, tú entonces te pones de pie y dices: padre, hay un problema aquí, lo que tú me entregaste no está respirando, lo que tú me entregaste está muerto. Por eso esta
mujer llegan desde el profeta. Cuando llegan desde el profeta, ella se tira ante sus pies. Cuando está ante el pie del profeta, dice que el profeta, alabanza a Dios, está ahí. Mientras está ahí, dice que la mujer le dice: Señora, yo no te pedí hijo a ti, alabanza a Dios, tú fuiste quien me lo diste. Estamos lo que está diciendo: Señora, hay un problema en mi casa que yo no lo voy a resolver. No lo va a resolver los forenses, no lo va a resolver los doctores, los abogados no lo van a resolver. Yo necesito que tú vayas a mi casa y aquel lío que yo tengo hecho en mi casa, tú lo vas a tener que arreglar. Y esta mujer se levantó. Cuando la mujer se levanta, que se pota los pies del profeta y dice: necesito que tú vayas a mi casa porque hay un pleito que no es mío. Ese pleito no me pertenece. Este pleito te pertenece a ti. Y yo logré entender que esta mujer entendió que como este niño venía del cielo, venía de Dios, venía del plan divino de Dios, ella entendía que esa guerra no le tocaba a ella pelearla. Y hay guerra, hay situaciones que tú estás viviendo que no te corresponde a ti pelearla, no te corresponde a ti enfrentarla. Hay guerra que tú experimentas, que tú tienes que trancarte en la habitación y decir: Padre, entra en escena, tú trabajas tú por mí, glorifícate tú, muévete tú por mí, alabanza a Dios. Y esto esta mujer hizo. Esta mujer entendía que esta situación, que este espíritu de muerte que se metió en su casa, ella no lo iba a echar fuera. No era un pleito que era para con ella, era un pleito que le pertenecía al profeta, que le pertenecía a Dios. Por eso que esta mujer hace, y es que va a buscar a Dios. Ella no buscó un vecino, ella no buscó el esposo, ella buscó a aquella persona que le dio la palabra, porque la persona que te dio la palabra es la que se va a encargar de mantenerte de pies. Porque es que Dios es responsable. Si Dios te dijo: vamos a cruzar del otro lado, Dios te está diciendo: se puede levantar los vientos, pero es para aquel lado que vamos. Dios lo que te está diciendo: se va a levantar batalla, pero te dije que es para aquel lado. Y el destino es de aquel lado. Así que no te preocupes, alabanza a Dios, porque ya yo puse la dirección donde tú vas a llegar. Así que los vientos que hay entre medio del camino no son los que van a detener la palabra que ya Dios ha dicho. Los vientos que tú estás enfrentando en medio del proceso no es lo que va a detener la voluntad de Dios. Aquella mujer, cuando el niño se muere, ella trajo a Dios y Dios: necesito que tú vuelvas a mi casa, porque aquello que tú me entregaste se murió. Y aquí es que yo entro, este es el centro del mensaje, y quiero hablarle a alguien, a decirle: yo no sé qué Dios te ha dado que se ha muerto, yo no sé cuál es la situación que se murió en tu mano, yo no sé cuál es el niño que está muerto en tu mano, pero en esta hermosa noche yo te vengo a decir: trae a Dios a la habitación, trae a Dios a tu casa, que aquello que estaba muerto va a recobrar vida, aquello que había fallecido se va a despertar. Yo no sé que el diablo te arrebató, en qué tiempo, cuándo fue, pero te vengo a decir: es tiempo de traer al profeta a la habitación que tú le preparaste. Es tiempo de traerlo a casa de nuevo, que aquello que se murió, aquello que tú perdiste, aquello que se fue, va a tener que regresar. Yo vengo a hablarle a alguien, a decirle: tiempo de traer a aquella persona que te dio la palabra. Es tiempo de traer a Dios a nuestra casa. Se acabó el tiempo de estar peleando nosotros. Es tiempo de que Dios pelee por nosotros. Se acabó el es tiempo de levantarnos nosotros a pelear. Es tiempo de traerlo a él a que pelee por nosotros. Se acabó el tiempo, alabanza a Dios, de estar enfrentando las cosas nosotros. Hay que traer a Dios para que sea él que obre conforme a su voluntad. Y cuando el niño se muere, dice que ella busca al profeta. El profeta manda a Giesi. Giesi va y dice que cuando van de camino el profeta y la mujer, la sunamita, dice que el criado va de regreso. Dice: Eliseo, el niño está muerto. Hice lo que me dijiste y sigue muerto. Porque hay pleito que un criado no lo va a resolver. Hay batallas que la tierra no se va a resolver. Hay situaciones que tú experimentas que en la tierra nadie te va a ayudar. Que en esas situaciones pasan a la mano de Dios. Hay guerras que Josué no podía, pero se le entregaban a Moisés. Porque hay batallas que pasan sobre lo terrenal, que por más contacto que tú tengas en la tierra no vas a poder resolverlo, y hay que traer a Dios en esas situaciones para que Él sea obrando, para que Él sea abriendo. Pero cuando esta mujer comenzó a experimentar la bendición, comenzó a ver los cielos abiertos, cuando Dios fue mudado a aquel lugar, cuando Dios fue mudado a aquella casa. Y yo vengo a hablarle a alguien: es tiempo de mudar a Dios, es tiempo de traer a Dios, es tiempo de mudarlo a nuestra casa.
casa. Es tiempo de traerlo a nuestra familia. Es tiempo de traerlo a nuestro hogar. Es tiempo de traerlo, alabanza a Dios, a donde nosotros vivimos. Si queremos ver victoria, es tiempo de invitarlo a Jera. Si queremos ver, oh Dios, obrando, es tiempo de traerlo a Jera. Tú quieres conocer a Dios trabajando en medio de una situación, invítalo a morar, invítalo a vivir. Es más, te voy a dar el código. Tú sabes dónde Dios vive. Dios habita y vive en medio de la alabanza. Y yo quiero hablarle a alguien que de la única manera que Dios va a trabajar con alguien, va a trabajar con una familia, va a trabajar con alguien que esté escuchando, es cuando tú le preparas una habitación, cuando tú le preparas un altar de adoración, cuando tú le preparas la habitación a Dios. Entonces Dios entra en escena y Dios comienza a preguntar qué ella necesita, porque cuando Dios se está habitando en medio de tu casa, Él va a comenzar a buscar las necesidades que tú tengas. Así que es tiempo de que tú traigas a Dios, que el día que Dios se mude en tu casa, Él va a comenzar a trabajar con aquellos que tú no pensaste que tenía solución, con aquellos que tú pensaste que no se podía hacer. Cuando Dios venga a mudarse contigo, entonces Dios comenzará a obrar a tu favor. Preparémosle una habitación a Dios. Preparémosle una habitación a Dios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Esta es la palabra que Dios les trae en esta hermosa hora. Le habla a su hermano Starling Jiménez. Suscríbete, conéctate, comparte. Y para que Dios te bendiga y bendiga a los que estarán viendo o a los que están viendo esta transmisión. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.